Hola, muy buenas a todos, espero que tengan un buen día, tarde o noche. Bueno, les dejo con la historia. Hellsing Fix presenta Madara en Demon Slayer. Capítulo 2. Madara, el legendario Uchiha, solo no dijo nada. Mientras Nezuko se subía a su espalda, él solo puso un rostro de molestia, mientras el viejo solo reía al ver eso. Nezuko, además de cerrar los ojos, dando a entender que estaba alegre, ella del mismo modo lo hacía para apreciar mejor la katana de Madara. Madara en sus pensamientos. Solo porque tengo la tarea de protegerlos, pero Madara giró su cabeza para Nezuko, la cual estaba alegre por lo que hacía. Ellos me dices que los demonios devoran humanos, pero ella no lo hace. Puede que exista la gran posibilidad que también hayan demonios los cuales no hagan daño a la gente. Pero así como hay demonios buenos, hay humanos los cuales por miedo a lo desconocido hagan lo mismo que en las naciones elementales, y volverse peores que los demonios. Pero esto es algo que lo dejo en gran especulación. Si mi idea es cierta, entonces en mi viaje lo comprobaré. Nezuko miró curiosa los ojos de Uchiha, los cuales la observaban. Ella poco a poco iba acercando su mano para volver a tocar con delicadeza la mejilla de Uchiha, pero se detuvo al ver cómo Madara le quitaba la vista de encima y a la vez girando su cabeza. Urokodaki al ver eso, iba a decir algo, pero él escuchó la voz de alguien solicitando a Tanjiro para una misión. El viejo dejó para otro momento lo que diría para ayudar a Tanjiro a enlistarse para su primera misión. Una hora más tarde, se miraba a Urokodaki, el cual acomodaba a Ori junto a la caja que le dio para llevar a Nezuko. Tanjiro, recuerda todo lo que te enseñe y úsalo con inteligencia en tu misión. Nos veremos en otro momento y te deseo lo mejor para lograr volver a Nezuko en humano de nuevo. Tanjiro, al escuchar eso, él sonrió mientras asentía. El nuevo cazador de demonios, antes de dar la vuelta para comenzar su nuevo estilo de vida, no pudo evitar ver a Madara recargado en la pared de la casa con los brazos cruzados. Nos veremos luego, Madara-san. El Uchiha aún cruzado de manos, observó por unos instantes a Tanjiro, solo para cerrar los ojos. 20 minutos después, Madara estaba a un lado del Urokodaki. Bueno, viejo, al ver cómo están transcurriendo las cosas, sé que me vas a pedir que vaya atrás de ellos, ¿verdad? Urokodaki miró a Uchiha, siempre analizando las cosas y dando en el clavo. Sigues impresionándome, Madara, y la respuesta que esperas en un sí. Antes que te marches quiero darte algo, así que vamos a la casa. 30 minutos más tarde, Madara estaba frente a un espejo. Él llevaba un traje algo parecido a de Tanjiro, pero este era de color azul marino, sin ningún estampado en la espalda el cual dijera que era un cazador. Él sobre el traje llevaba una orilla igual azul marino, pero este en la espalda llevaba el símbolo de su clan. Además, él llevaba sus vendas típicas junto a sus sandalias ninja. ¿Por qué me da esto, viejo? Urokodaki miraba a Madara. Por el motivo que ayudaste a Tanjiro en su prueba, lo trajiste sano y salvo. Además, no te vendrá a llevar un traje como el que usamos. Llamarías mucho la atención con esa armadura que llevabas. Urokodaki miró la armadura de Madara junto a su Gunbai. Creo que vas a querer dejar aquí encargadas tus cosas, ¿verdad? Madara, al escuchar eso, dio media sonrisa, mientras negaba con la cabeza. No, viejo, los llevaré conmigo, cuando las requiera para una verdadera pelea. Urokodaki rápido habló. ¿Y cómo llevarás eso contigo? Madara caminó hacia el viejo, quedando frente a él. ¿Tiene algo de tinta? Urokodaki extrañado asintió con la cabeza. 3 minutos después, Urokodaki aún miraba aún extrañado a Madara como dibujaba unos símbolos en un pergamino en blanco. ¿Para qué es eso, joven Madara? Madara, al escuchar eso, miró a Urokodaki. Aquí es donde llevaré mis cosas. Extrañado, Urokodaki contestó. ¿Tú llevar tus cosas ahí? ¿En un pergamino? ¿Cómo? Pero enseguida al decir eso, bajo esa máscara quedó con la boca abierta al ver cómo Madara hacía desaparecer sus cosas al ponerlos sobre el pergamino. ¿Cómo es posible esto? Madara, sin hacer alguna expresión en su rostro, miró al Urokodaki. Esto es lo básico de aprender, pero creo que este tema lo dejaré para después. Ese mocoso lo más seguro que ya está muy lejos de aquí. Urokodaki solo se acomodó la voz. Bueno, eso es cierto, joven Madara. Bueno, será que tomes tu camino. Por el momento te mantendré informado de lo que me llegue. 20 minutos después, se miraba a Madara de frente, mientras llevaba a un lado de él su katana, y tras de él estaba Urokodaki a lo lejos, mientras tenía una mano levantada como despedida, acompañado de un atardecer, hasta que la toma poco a poco se va volviendo de color oscuro. Mientras tanto, en otro sitio, se miraba a Tomioka hincado frente al jefe. Entonces me dices que en la montaña, alguien se enfrentó a cientos de demonios usando unas varillas de un material mortal.
Lo decía el jefe con su voz muy calmada. Así es, estuvimos investigando por toda una semana, pero llegamos a la misma conclusión y no sabemos quién es el responsable. Tuvimos que dejar las varillas ya que no se pueden retirar. Pero seguiremos con la investigación. Está bien, Tomioka, dejaremos eso para otro momento. Por el momento me dejarías descansar. Tomioka hincado cerró sus ojos. Como ordene. Mientras tanto con Tanjiro 3 horas más tarde, el chico miraba muy alegre el paisaje que le regalaba la naturaleza con la combinación de la civilización. Nunca me había imaginado que saliendo de la montaña donde vivía y del pueblo el cual estaba acostumbrado, iba a encontrar lugares como este. De la nada Tanjiro sintió como la caja en donde llevaba a Nezuko se comenzaba a mover de un lado para otro. Por un lado Tanjiro solo daba un suspiro. Desde que salimos de la casa de Urokodaki, Nezuko se ha estado comportando de una manera muy extraña. Cada cierto tiempo ella no para de moverse de la caja, solo que no sale de ella, ya que sabe que no puede estar bajo el sol. Pero no entiendo a qué se deberá el comportamiento de ella. Tanjiro, sin dejar de caminar, dio un suspiro. Bueno, creo que eso lo dejaré para otro momento, ya que la información que me dieron, no falta demasiado para llegar al pueblo donde las chicas están desapareciendo. Solo se mira una toma de algo alejada de Tanjiro de espaldas, dejando ver frente a él a lo lejos aquella aldea. La toma se volvió poco a poco de color negro. 4 horas más tarde, casa de Urokodaki. Se miraba a Nezuko en la espalda de Luchia, mientras Urokodaki miraba todo eso con gracia. Él no pudo evitar recordar a todos esos niños los cuales entrenó y los cuales la mayoría murió. Para él ver a Madara, a Nezuko y a Tanjiro era volver a revivir en carne propia de nuevo esos recuerdos. Urokodaki en su mente. Vaya, había olvidado cómo el ambiente cambia en mi hogar al tener a jóvenes como ellos, hace que todo dé un respiro y me haga entender que puede que la paz que todos queremos sea muy cierta. Él en su mente decía eso, mientras su mirada iba dirigida a Luchia y a Nezuko. Creo que él sabrá qué hacer en su momento, él sabrá en quién confiar y en qué no, pero me pregunto, ¿qué pasará cuando los pilares sepan de Nezuko? Lo más probable que a ella la rechacen, pero por otro lado el joven Madara sé que hará lo suyo en su momento, solo será cuestión de esperar. Además quiero saber qué pasará en tu aventura Madara, me intriga saber qué futuro prepararás. Pero el momento fue interrumpido por Tanjiro al entrar corriendo a la casa. Urokodaki, la organización me acaba de mandar a mi primera misión como cazador. 30 minutos después. Se miraba a Tanjiro el cual intentaba meter a Nezuko a la caja, pero ella de un modo extraño se negaba. Vamos Nezuko, debes entrar, tengo una misión que hacer, no podemos perder tiempo, por favor entra. Urokodaki en una pose de meditación observaba lo que pasaba, hasta que la voz de Luchicha se escuchó. Será mejor que hagas caso lo que te dice tu hermano, recuerda que él ahora se juega a la vida para volverte a la normalidad y lo único que estás haciendo, que vidas se estén perdiendo en aquel lugar. Además que cada segundo que pierden, el enemigo se está volviendo más fuerte, usa la cabeza niña y escucha a tus superiores. Nezuko solo se quedó viendo a Madara por unos momentos, hasta que ella asintió con la cabeza y sin decirle nada, ella se metió en la caja. Urokodaki miró tras de su máscara a Madara. Se ve que tienes ese complejo de líder, además por tu forma de ser y de actuar demuestra que eres un líder por completo, suponer eso sería un error. Tiempo actual. A unos kilómetros alejado de Tanjiro y Nezuko. Se miraba a Madara caminar con tranquilidad. Antes de ir con aquellos dos, sería mejor aprovechar el tiempo para reconocer todo el área que pueda, necesito saber cómo se conectan los caminos y a dónde te llevan a cada uno. Madara al pasar por unas montañas, él logró ver bajo él un gran bosque y un breve flashback de Yashirama le pasó por la mente. Cuando encontraron el lugar, en donde se fundaría Konoha, Madara al recordar ese momento dio media sonrisa. Pero él cuando miró de nuevo a ese lugar vio como una explosión se formó dentro de ese bosque, hasta que pequeñas explosiones se escuchan, y más humo salía de ese lugar. Hasta que por unos momentos todo se volvió una calma. Madara al escuchar eso, solo dejó de caminar para voltear a ver el bosque, él solo se cruzó de brazos, mientras formaba una sonrisa al saber que se trataba eso. Hasta que en el lugar se formó una explosión muy grande. La toma poco a poco se fue a la dirección de la explosión, dejando ver dentro del bosque como el lugar estaba lleno de humo, mientras se escuchaban disparos en el lugar. Maldición que son esas cosas, no mueren. La toma dejó ver a una tropa de soldados, los cuales con miedo disparaban entre el humo. La voz de un soldado se escuchó. ¿Qué vamos a hacer, capitán? Estamos rodeados por esas cosas. El líder de ese grupo de soldados de la época, se mantenía callado, ya que él estaba bloqueado al ver a cientos de personas con ojos rojos. Esas cosas nos atacaron aquí en el bosque, ya no sé cómo llamarles, humanos no son a pesar que tienen la apariencia de uno. Pero ellos comen carne humana, son caníbales.
El capitán en su mente lo decía, mientras veía como unos demonios despedazaban a uno de sus hombres, mientras lo devoraban. Capitán. El hombre muy aterrado miraba todo a su alrededor, hasta que ese lo tomaron de los brazos y lo comenzaron a mover de un lado a otro. Reaccione, capitán. ¿Qué vamos a hacer? Esas cosas poco a poco nos están acorralando, si seguimos así dentro de muy poco tiempo terminaremos siendo su alimento. Todos los hombres el cual lideraba el capitán miraban con preocupación a su líder, hasta que en un momento todos quedaron impactados al ver cómo su capitán sacaba una pequeña navaja. Este sin dudarlo se cortaría el cuello, el hombre el cual estaba cerca de él, intentó salvarle la vida, pero lo único que provocó fue que él se llenara las manos de sangre junto a su uniforme. Todos cayeron en histeria, hasta que en un momento a otro el humo el cual los rodeaba desapareció, dejando ver que el bosque era tan denso, el cual dejaba que solo fuera iluminado por el mínimo de luz. Nadie se movió de donde estaban al ver cómo ellos estaban rodeados por completo por demonios, los cuales estaban entre las plantas, ramas de árboles y algunos que poco a poco caminaban hacia ellos. El soldado el cual estaba manchado de sangre, dio una risa de ironía al ver cómo sería su final, él estaba resignados. Todos vieron como una parte de esos demonios se lanzaron en contra de ellos. Para el soldado que estaba lleno de sangre, vio como todo para sus ojos se volvía en cámara lenta. Él miraba como los demonios estaban a 1 metro de devorarlos, pero vio como entre los demonios una pequeña estela plateada hacía presencia. Los soldados en un momento a otro vieron como los demonios se hacían pedazos en el aire, mientras ellos quedaban bañados en sangre. Se hacen llamar guerreros. Cuando le temen al enemigo, qué patético. Cuando estuve en la guerra los niños eran obligados a participar en ellas. Ellos nunca demostraron tener miedo a su adversario, ellos nunca le temieron a la muerte. Todos rápido vieron frente a él a un joven con una ori azul marino, con el emblema del clan Uchiha estampado en la espalda. ¿Tú quién diablos eres y qué haces aquí? Lárgate niño si no quieres ser alimento de todos ellos. Madara al escuchar eso, cerró los ojos dando una sonrisa. No cabe duda que son unas personas patéticas, no pueden ver con claridad lo que acabo de hacer frente a sus ojos. Los demonios que vieron cómo Madara había despedazado a sus compañeros, estos se molestaron al punto que todos se fueron en contra de Uchiha. Madara el ver eso, le causó gracia al ver cómo los demonios, a pesar de dejar ver la diferencia entre ellos y él, ellos aún querían atacarlo. Parece que quieren bailar conmigo, esperemos que sepan darme un buen baile. Todos en el bosque, incluyendo a los demonios y soldados, sintieron como un escalofrío pasaba por sus espaldas, algún que otro demonio dejaron de caminar al sentir esa sensación de muerte, de sed de sangre. Y más al ver como los ojos de Uchiha se volvían carmesís con 3 tomoes, dejando ver al legendario Sharingan en acción. Todos en ese bosque no pronunciaron palabra alguna, nadie se movía. ¿No me iban a dar un buen baile? Madara dio media sonrisa al ver a todos los demonios. Es un insulto en haber activado del Sharingan y ustedes no quieran dar el baile prometido, pero si ustedes no van a atacar. Madara dio un paso hacia enfrente. Entonces yo. Madara volvió a dar otro paso, unos tras otro, mientras la toma enfocaba sus pies. Yo daré el primer golpe. Madara comenzó a correr contra aquella horda de demonios. Madara al estar frente a ellos, desapareció en un estallido de velocidad. Todos miraban por todas partes para encontrar a Uchiha, hasta que la toma se alejó dejando ver a la horda de demonios. Los que estaban en el centro de la horda comenzaron a salir por el aire, hechos pedazos, mientras en el bosque poco a poco comenzaba a formarse una pequeña lluvia de sangre. La toma enfocó a Madara el cual con su katana, puños y patadas hacía pedazos a los demonios, sin que estos los pudieran tocar. Madara solo corrió contra un demonio el cual lo pisó para dar un salto en el aire, este rápido formando un sello con sus manos, y de esa forma liberando una gran bola de fuego, el cual causó una gran explosión en el lugar, dejando que todo se llenara de humo y polvo, mientras el Uchiha mataba a diestra y siniestra sin descanso alguno. Algunos demonios al ver tal masacre, intentaban escapar, pero era inútil, ya que el Uchiha no dejaba que ninguno se les escapara. La cortina de humo y polvo se levantó dejando ver por el lado de los soldados, los cuales estaban en shock al ver cómo ese chico peleaba y más al ver cómo él sacaba fuego de su boca, todos vieron como un demonio estaba en el piso, mientras este con miedo comenzaba a arrastrarse por el piso hacia atrás. Por favor déjame ir. Todos aquellos soldados miraban lo que pasaba y escuchaban las palabras de aquellos dos. Dame un motivo por el cual yo deba dejarte con vida. El demonio muy aterrado miraba aquellos ojos rojos con los 3 tomoes. Además que no ayudaba en nada a Madara el cual estaba bañado en sangre por la masacre que hizo. Yo fui obligado a hacer esto.
no tuve opción. Madara al escuchar eso, dio media sonrisa, mientras sostenía su katana en su mano. ¿Esa es tu forma de justificar lo que has hecho hasta el momento? Mírame bien, patético demonio, tú no puedes engañar a mis ojos, yo puedo ver a través de ti cómo gozabas de asesinar a gente inocente. Puedo ver tu cara retorcida, al matar a todas esas personas, mientras ellos te pedían piedad, ¿aún crees que deba tener misericordia por ti? El demonio abrió los ojos muy asustado al ver cómo Madara levantó su katana. Los soldados a lo lejos vieron cómo ese joven sin remordimiento, decapitaba a aquel sujeto. El legendario Uchiha se giró para ver a los soldados, Madara comenzó a caminar hacia ellos, mientras guardaba su katana. Al punto de acercarse a ellos escucho movimiento entre los árboles y escucho una voz. Será mejor que dejes caer su arma, joven, usted está rodeado. Madara miró a todos lados, solo para ver que estaba rodeado de soldados. La situación para Madara no le ayudaba. Un bosque lleno de sangre y de partes humanas, más el manchado de sangre y soldados muertos. No sé cómo alguien tan joven puede hacer algo tan enfermizo. Lo bueno que llegamos a tiempo para salvar a los soldados sobrevivientes, gracias a esa gran explosión. Todos los soldados apuntaban a Madara con sus armas, mientras que el Uchiha se mantenía en calma. No nos importa si eres joven, pero lo que hiciste no tiene justificación, puede ser un gran peligro para estas tierras, además que últimamente hay muchos infiltrados que quieres derrocar al feudal. Madara se cruzó de brazos. Parece que el baile no termina, espero que estén conscientes de lo que quieren causar, no me importa si humanos o lo que sean, mientras se interpongan en mis planes, serán eliminados. Los soldados, los cuales apuntaban a Madara, comenzaron a reír al escuchar las palabras de Uchiha. Aún en tu lecho de muerte, ¿te atreves a decir tal estupidez? Jajaja, mocoso, el miedo hace decir cosas muy estúpidas. Los soldados sobrevivientes, los cuales tenían a Madara frente a él, comenzaron a tener un mal presentimiento al ver cómo los ojos de Uchiha brillaban de un carmesí más intenso, mientras los tomoes giraban. La voz de aquel general con toda su tropa se escuchó. Todos a mi señal abrirán fuego, no importa si es un niño. De la nada la toma se volvió de color negro, dejando ver el rostro de Madara. Entonces esa es su respuesta, entonces yo de igual modo responderé a su ataque. La toma cambió dejando ver a los soldados, los cuales estaban a punto de disparar, hasta que vieron cómo ese chico hizo unos sellos de manos. Después que vieron eso, sintieron como la tierra comenzó a temblar, todos se desconcertaron al ver eso, pero todos se impactaron al ver cómo de la tierra salía algo. Todos abrieron los ojos al ver aquella técnica de Madara, hasta que la toma se volvió de color oscuro y en el fondo los gritos de aquellos soldados se escuchaban. Mientras tanto con Tanjiro, él estaba como en el canon buscando por el pueblo el olor de aquel demonio el cual estaba desapareciendo a las jóvenes. La gente lo miraba con extrañeza. Pero dentro de la caja era una historia distinta. Nezuko estaba aún despierta, mientras sentía los movimientos de la caja, hechos por Tanjiro, ella se acordaba de Madara, aún recordaba las imágenes que vio cuando protegió a Tanjiro. Hasta que recordó las últimas palabras de Madara, ella solo hizo un pequeño puchero, mientras intentaba dormir. A kilómetros muy alejado de ese pueblo, se miraban a los pilares junto al jefe, en la montaña donde se llevaba la prueba para ser un cazador de demonios. Todos se sentían confundidos al ver cómo el jefe los llevaba por esa montaña junto a Tomioka. Shinobu con su típica sonrisa miraba la espalda de Tomioka. No es por faltar el respeto, pero ¿a dónde nos llevan o qué quieren que miremos, como para solicitar a todos los pilares? El jefe como Tomioka cruzaron unas plantas que tenían frente a ellos, pero los pilares al cruzar dichas plantas, al mismo tiempo abrieron los ojos muy en grande al ver todos esos cuerpos de demonios ya putrefactos, atravesados por varillas. Bueno mis chicos, hace 16 días atrás me dieron un informe, por parte de Tomioka donde se redactaba, que durante la fase de prueba y selección de cazadores, alguien había peleado contra todos estos demonios. Las niñas que llevaba a cada lado al jefe, lo giraron, solo para dejarlo frente a los pilares. Aún no sabemos quién habrá sido el responsable, tampoco podemos catalogarlo aún como enemigo, aún seguimos sin saber quién fue. Todos los pilares se quedaron callados ante tal escena, hasta que Mitsuri habló. ¿Por qué no retira esas varillas así de simple? ¿Por qué dejarlos ahí? Pero Tomioka habló. Tocar esas varillas es una muerte segura. Después de las pruebas se me solicitó aquí con un pequeño escuadrón de cazadores, uno de ellos intentó quitarlo, pero murió al instante. Después de esas palabras entre los pilares solo se escuchaban murmullos. Solo creo que exageran con eso, quieren asustarnos, es una prueba solamente, se lo están inventando. Era lo que el jefe y Tomioka lo que escuchaban, él iba a decir algo, pero el jefe solo tocó su hombro, Tomioka al instante entendió el mensaje. Mientras tanto con Madara.
Todo el lugar estaba lleno de raíces, la tierra de ese lugar se había llenado de sangre, charcos del mismo líquido. Sobre todo las raíces de ese sitio estaban bañados de sangre, mientras atravesaban a aquellos soldados. Se miraban cómo aún caían de aquellas raíces las gotas de sangre, mientras Madara estaba parada frente a aquel capitán el cual había ordenado el que le dispararan. Aquel sujeto estaba suspendido en el aire gracias a 4 raíces, los cuales atravesaban sus piernas y brazos. Aquel capitán con miedo miraba a Madara, él intentaba decir algo pero las palabras no salían. ¿Pensaste que mis palabras eran disparates? El mundo el cual pienso dejar es uno donde gente como tú, el cual tenga un poco de poder no exista. La gente con poco poder, es la gente que más la usa para el mal, pero esos días de todo eso tienen los días contados. Puedo ver en tus ojos, cómo matabas injustamente con tus soldados, cuántas mujeres violaste. Madara su sonrisa se comenzó a ampliar, mientras su mirada se oscurecía. Dime cuántos niños, cuántos hombres no les quitaste la vida, solo para robarles lo poco que tenían. Madara extendió su mano dirección a ese capitán. Este mundo no te necesita. Madara cerró su puño y el capitán comenzó a gritar, mientras las raíces le arrancaban las extremidades, antes que el dorso con la cabeza aún con vida cayeran al piso. Del suelo salieron más raíces los cuales atravesaron dichas partes faltantes del cuerpo de esa forma acabando con la vida de ese sujeto. Madara miró a su alrededor, solo para ver todo lo que hizo, por unos momentos vio una imagen de él, en el campo de batalla en la guerra de clanes. Hace tiempo que no miraba un paisaje de este estilo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos, por la respiración muy agitada de los soldados restantes del ataque de los demonios. Madara aún en su lugar, él giró su cabeza dirección a esos soldados. Ustedes nunca me vieron aquí, este sitio solo fue una casualidad. Los soldados al ver esos ojos rojos con los 3 tumores, cayeron inconscientes. Creo que será hora de ir con aquel mocoso. Madara solo comenzó a caminar, hasta dar un salto hacia las ramas de los árboles, él solo comenzó a correr por dichas ramas. Mientras la toma poco a poco comenzó a enfocar a un demonio, el cual había presenciado todo, él estaba muy aterrado por todo lo que vio. No me imaginé que alguien como él existiera, ahora debo andar con cuidado, lo que menos quisiera es encontrarme con ese sujeto. El demonio se fue por las plantas, corriendo lo más rápido que podía, él no quería encontrarse con Madara en el camino. Mientras tanto con Tanjiro, se miraba al nuevo cazador de demonios corriendo tras de aquel demonio, el cual había secuestrado a una chica más del pueblo. Maldición, no dejaré que se lleven a alguien más. Lo decía Tanjiro un poco molesto, hasta que vio en medio de la calle cómo se formaba un pequeño charco de agua de color oscuro. Tanjiro sin pensarlo 2 veces él con su katana la encajaría en ese charco, de ahí en adelante seguiría como el canon. Se miraba a Nezuko la cual peleaba contra aquel demonio, mientras aquel joven con la chica en brazos miraba como la chica los protegía. Maldición, los golpes de ella cada vez son más rápidos y fuertes. El demonio no terminó de pensar, ya que había recibido de lleno un golpe en el rostro por parte de Nezuko, el cual lo había mandado hacia una pared. Nezuko comenzó a caminar hacia aquel demonio, lista para dar el golpe de gracia, ella sin decirle una palabra de abalanzó contra el demonio. Pero en cierto punto ella se detuvo, al ver cómo ese demonio sonrió. Sabíamos nosotros 3 que tarde o temprano mandarían a los cazadores por nuestras cabezas, no nos equivocamos al deducir esto. Pero este pueblo es perfecto para seguir alimentándonos, y no dejaremos que tú, aunque seas un demonio, o los cazadores nos quiten esta zona. Nezuko al terminar de escuchar esas palabras, ella de un momento a otro miró a muchos demonios por los tejados y algunos por las calles. Todos la miraban con esos ojos carmesís, mientras aquel demonio que estaba en la pared comenzaba a reír. Nezuko rápidamente dio un salto hacia atrás, quedando frente a las personas que debería de proteger. Ella estaba muy atenta del movimiento del enemigo, hasta que miró lo que menos quería que pasara. Los demonios corrieron hacia ellos, la chica demonio comenzó a pelear con todos a la vez dando lo mejor de ella. Se miraba como los sacaba arrastrando por el suelo, mientras no dejaba que se les acercaran al chico y a la chica inconsciente. Pero Nezuko poco a poco estaba resultando herida, por los golpes que recibía por todos esos demonios. La chica demonio estaba en un punto donde un demonio le intentó atravesar con sus garras, pero Nezuko solo detuvo la mano de ese demonio. El demonio con el cual Nezuko peleaba al inicio, vio una oportunidad en ese momento, él con una gran velocidad corrió hacia Nezuko. Dándole un fuerte golpe en el rostro a la chica, Nezuko reaccionó pero tarde al ataque del demonio. De ese modo Nezuko salió contra la pared, mientras de su frente comenzaba a salir una línea de sangre el cual poco a poco se deslizaba por un lado de su cabeza. La chica miró como frente a ella aquel demonio se quedó viéndola mientras reía.
no importa cuántos vengan, siempre terminarán cayendo. El demonio miró a los otros que había convertido. Como recompensa por su ayuda, dejaré que a esos dos le hagan lo que quieran, pero primero eliminen a la chica. Los demonios al escuchar eso comenzaron a correr en contra de Nezuko. El demonio al ver eso le dio la espalda para caminar a la dirección donde estaba Tanjiro. Nezuko al ver lo que pasaría solo cerró sus ojos, con una mirada triste al no poder proteger lo que su hermano le había encargado. Ella abrió ojos lista para su destino, pero lo que no se esperó que algo cayera en medio de ella y los demonios. Una pequeña cortina de humo se levantó, mientras un temblor se sentía. El demonio, el cual estaba confiado, se giró bruscamente, mientras miraba la cortina de humo frente a él. El demonio sintió como el viento sopló, provocando que el polvo se fuera, solo para dejar ver a Madara, mientras sostenía demonio del cuello. ¿Tú quién eres? El demonio con un rostro de molestia hacía esa pregunta. El demonio escuchó como el cuello de aquel demonio tronaba, todo quedó en silencio mientras Madara dejaba caer el cuerpo de aquel demonio. No importa si eres uno más de ellos, tú igual vas a caer. Madara solo ignoró lo que decía aquel demonio, mientras se giraba, para ver a Nezuko, la cual apenas se estaba levantando. La chica al momento de levantarse, miró como el legendario Uchiha le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Nezuko ella estaba impactada al ver de nuevo a Madara, nunca esperó a que él llegara, para salvarla. La chica tomó la mano de Madara, de ese modo ella pudo ponerse en pie, mientras quedaba frente a Uchiha. Lo que ella no se esperó, era ver los ojos de Madara ahora que eran carmesí con 3 tomoes, pero ella antes de pensar unas palabras escuchó la voz de Madara. Lo hiciste bien, nunca temiste a tu enemigo, aunque te superaran en número, diste lo mejor de ti. Nezuko al mirar bien a Madara, se dio cuenta que estaba manchado de sangre, gracias a la pelea anterior en aquel bosque. La chica rápido comenzó a revisar a Madara, sus brazos, su rostro, para encontrar las heridas. El Uchiha aunque fuera frío, él solo puso su mano en la cabeza de la chica, de ese la mano de Madara comenzó a brillar de color verde. Nezuko sentía como su fuerza, sus energías volvían, ella no sabía el por qué, ella no notaba lo que hacía Madara. Ella no dejaba de mirar a Madara a los ojos, hasta que escuchó a los demonios tras de ellos, los cuales se habían abalanzado sobre ellos. Nezuko solo escuchó decir a Madara, ¡qué molestos son! Nezuko no se esperó que Madara se girara rápidamente, ella miró como el Uchiha sacó un rollo, el cual rápido extendió, ella miraba como un humo se formaba en la mano derecha de Madara. El otro demonio con su sonrisa, pensaba que ya había acabado todo, pero esa sonrisa de confianza, el cual se formaba en su rostro de apago al ver como todos esos demonios salieron por el aire, mientras un fuerte viento se hacía presente, el cual los sacó arrastrando por la calle. El demonio rápidamente se incorporó, solo para ver a Madara con su Gunbai en mano, él comenzó a sentirse nervioso al ver el Sharingan. ¿Cómo es que él pudo haber hecho esto? ¿Acaso él será un pilar? Pero vio como de nuevo los demonios se abalanzaron en contra de Madara, él logró escuchar las palabras de Madara. Regreso de los Uchihas. Él quedó con la boca abierta al ver como un muro de fuego azul verdoso se formaba, mientras los demonios se estrellaban con dicho muro de energía, hasta que este desapareció. Nezuko como el joven el cual protegía, miraban sorprendidos a Madara, antes que dijeran algo, vieron como Madara enterró su Gunbai en el piso. Espero que sepan bailar mejor que los de hace rato. Madara solo giró un poco su cabeza para ver a Nezuko. No lo muevas, esto los protegerá que esas cosas no los toquen. Madara comenzó a caminar en contra de los demonios, pero el Uchiha fue detenido por la mano de Nezuko. El Uchiha se giró para ver a la chica, mientras ella negaba con la cabeza. Madara solo dio un suspiro. ¿Qué es lo que haces? Pero Nezuko aún negaba con la cabeza, pero sabemos cómo es Madara, el Uchiha se soltó del agarre. Nunca vuelvas a detenerme de ese modo, ¿entendido? Nezuko se quedó parada sin hacer algo más, mientras miraba como Madara le daba la espalda, para ir en contra de los demonios. Mientras tanto con aquel demonio, él miró como el Uchiha salió detrás de esa extraña barbera. Maldito, ¿cómo es que tú? Pero Madara lo interrumpió. Patético, aún con ayuda no pudiste con la chica, en cambio ella aún sola les hizo frente, pero lo que me da asco de ti, es que ataque como un cobarde. El demonio apretó la quijada del enojo. Entonces te demostraré lo que puedo hacer. Madara rió mientras escuchaba esas palabras, algo que al demonio le molestó. Déjame a mí demostrarte un poco del poder de los Uchihas. El demonio iba a decir algo, pero vio como Madara corrió a gran velocidad entre todos los demonios, mientras estos salían por el aire.
Se miraba una toma desde un tejado, el cual daba la vista al pueblo, pero esa vista fue interrumpida al dejarse ver a los demonios por el aire. Estos salían por el aire. Nezuko, la cual miraba todo, quedaba impresionada al ver lo que hacía Madara y más al ver cómo los demonios salían por el aire, se estrellaban por las paredes. Y el demonio que había peleado contra Nezuko, estaba con la boca abierta, mientras Madara estaba tras de él, dándole la espalda. El demonio iba a hablar, pero vio como todos lo que había convertido en demonios explotaban, dejando las paredes, la calle llena de sangre. Nezuko, al ver eso, solo cerró sus ojos y desvió su cabeza a un lado. No se esperó ver tal escena. La toma de nuevo volvió al demonio, aún con Madara, el cual se giraba. Solo quite la basura del camino, espero que me des un buen baile. El demonio solo se giró para encarar a Madara, pero este al girar sintió como un golpe conectó en su estómago, el cual lo hizo caer de rodillas, mientras el demonio se sostenía el estómago. Madara miró como el demonio comenzó a escupir sangre. ¿Qué pasa? ¿No me ibas a demostrar algo o solo me ibas a demostrar cómo te arrodillas ante mí? El demonio furioso levantó su mirada dirección a Madara, pero solo sintió como una patada conectó en su rostro, el cual lo sacó por el suelo arrastrándose. ¿Es lo mejor que me puedes demostrar? Madara lo decía con su cara típica mientras caminaba poco a poco hacia el demonio. En un momento Madara vio como ese demonio desapareció, el Uchiha solo se movió a un lado, mientras miraba como el puño de ese demonio pasaba, sin tocar al Uchiha. Pero en cambio Madara, conectaba un rodillazo en el demonio, el cual lo hizo retroceder. ¡Mamá! Maldito, ¿cómo es que tú puedes hacerme frente? Madara solo se cruzó de brazos. Siento que esta pelea es un insulto para mi Sharingan, pero de igual modo terminaré con esto. El demonio ya no sabía qué decir al ver cómo su enemigo no lo tomaba en serio, solo como un simple insulto. Pero él pensó de más, cuando menos lo esperó, él sintió una patada el cual conectaba en él, por parte de Madara, la fuerza era tal, que él sentía como sus costillas, como sus órganos se aplastaban. Madara vio como ese demonio se estrellaba contra una pared, la cual se agrietó por la fuerza de su patada. Por el lado del demonio cayó al piso, él con dificultad intentaba levantarse, pero sintió como el pie de Madara tocó su cabeza. El Uchiha fríamente comenzó a aplastar su cabeza contra el suelo una y otra vez. En el lugar había un silencio, acompañado por los quejidos del demonio. Madara al ver a su enemigo en el piso sin hacer nada, solo le causó enojo. ¿Cómo puede ser, que aun siendo un patético demonio, no puedas hacerme nada? Si antes yo había dicho que me había enfrentado al enemigo más débil, tú haces que retire lo dicho, como para proclamarte como ese enemigo débil, y aún así no tendré compasión por ti, más sabiendo todo lo que hiciste. Madara solo escucho la voz débil de ese demonio. Mátame. Madara al escuchar eso, solo dejó de pisar su cabeza. ¿Tanto quieres la muerte? Con gusto te la daré. El Uchiha de una patada levantó al demonio por el aire, Madara de un golpe lo volvió a estrellar contra la pared, pero ahora antes que él cayera al piso, Madara le enterró las varillas por los brazos y piernas al demonio, el cual daba un grito de dolor. Aquel demonio con miedo miraba a Madara. ¿Tú qué es lo que eres? Para ser un cazador o un pilar eres demasiado atemorizante. Madara abrió los ojos mientras ampliaba su sonrisa de sadismo. Yo soy el miedo de ustedes los demonios y cualquiera que se interponga en mis planes. Madara volvió a su mirada seria, sin quitarle la vista de encima. Hablo. Además tengo el encargo de protegerlos, no lo tomes personal, pero ustedes están destinados a ser aplastados por mí. Pero antes de matarte dime, ¿quién es Muzan? El demonio al escuchar ese nombre se asustó aún más, mientras temblaba a pesar de estar clavado contra la pared. Madara miraba como ese demonio negaba con la cabeza. Entonces no me dirás, entonces lo veré por mí mismo. Madara con su Sharingan, miró a través de ese demonio, solo para ver una figura de un hombre de ojos rojos, de sombrero blanco. Mientras tanto a kilómetros de ahí, se miraba a Muzan el cual paseaba por los callejones de la ciudad, buscando nuevas víctimas o miembros, pero en un momento a otro dejó de caminar. Al ver en su mente el Sharingan de Madara, él al ver esos ojos sintió una incomodidad, él sentía esa sensación de peligro. Hasta que esa imagen se borró de su mente, Muzan al volver en sí mismo, sentía como sudaba, en lo que nunca esperó que él estuviera temblando. ¿Qué fue eso? De regreso con Madara. Madara comenzó a reír al ver quién era Muzan. Patético, creer ser el más poderoso cuando ocupas a más personas para llevar tus planes en marcha. Madara de nuevo miró al demonio. Ya no te necesito.
El demonio iba a decir algo, pero no se esperó a que Madara enterrara una varilla por su boca. Madara, de un rápido movimiento con su katana, cortó la cabeza de aquel demonio, hasta que ese se comenzó a volver polvo por el viento. Madara sabía del peligro de las varillas, él solo las retiró, haciéndolas desaparecer. El Uchiha se giró para ver a Nezuko y a los otros dos. El Uchiha comenzó a caminar hacia ellos, él al momento de estar cerca de con ellos, él retiró su Gunbai, pero lo que le llamó la atención, era ver a Nezuko en el mismo lugar, sin que ésta le quitara la vista de encima. Madara de nuevo volvió a guardar su Gunbai, pero al momento de caminar hacia Nezuko, vio como ella comenzó a dar pasos hacia atrás. Él podía ver el miedo en los ojos de Nezuko. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Madara intentó acercarse a ella, solo para ver mejor si aún le quedaban heridas, pero Nezuko se lo impedía al no dejar que él se acercara a ella. Entonces, si así lo quieres, es tu decisión, mocosa, por mi parte ya cumplí con mi trabajo. Madara se giró, para comenzar a caminar. Nezuko, al ver eso, ella en su mente comenzó a analizar la situación, pero le dio miedo al ver cómo Madara peleaba sin piedad. Ella, al pensar mejor las cosas, vio claramente cómo desde un principio él la protegió y hasta ahora que él solo quería saber si estaba herida, ella le negaba a hacer eso. Se miraba como Madara caminaba por las calles, pero en un momento él se detuvo, al ser abrazado por la espalda. El Uchiha, al bajar la mirada, miró los brazos de quien era. Madara solo levantó una ceja al ver esa acción repentina. ¿Ahora qué te pasa? Nezuko solo recargó su cabeza en la espalda de Madara. El Uchiha iba a soltarse del abrazo, pero Nezuko apretó más ese abrazo. Él de ese modo desactivó su Sharingan, dando un suspiro. Aquí vamos de nuevo. El Uchiha de nuevo se giró para encarar a Nezuko, solo para ver cómo ella no lo dejaba de observar. Nezuko solo acarició la mejilla de Madara. Aunque ella no pudiera decir alguna palabra, ella de un modo quería dar a entender que se disculpaba. Madara, al ver lo que quería hacer Nezuko, él solo puso su mano en la cabeza de la chica. Ella, al sentir eso, recargó su cabeza en el pecho de Madara, mientras aquel joven que ayudaron observaba aquello. Escúchame, tu hermano no debe saber que estuve aquí, ¿entendido? Nezuko miró a Madara, solo para sentir con la cabeza. Madara solo se quitó del abrazo de Nezuko. Nos veremos en otro momento, mocosa, aquí mi trabajo hasta aquí termina, de igual modo él ganó. Lo decía Madara mientras miraba aquel charco de agua negra, el cual dejaba ver cómo la mano de Tanjiro salía de ahí. Nezuko, al ver cómo Madara se quitó del abrazo, ella extendió su mano hacia él, estaba lista para tomar de nuevo a Madara, pero este desapareció de la vista de Madara. La cámara solo enfocó a Nezuko de frente, mientras tras de ella se miraba a Tanjiro, el cual comenzaba a hablar. Nezuko se quedó viendo por unos momentos el lugar donde estuvo Madara, solo para girarse y ver a su hermano. Tanjiro estaba impresionado al ver la calle llena de sangre con cuerpos de demonios. Nezuko, ¿cómo es que tú pudiste vencerlos? Te has vuelto fuerte. Tanjiro con su sonrisa acarició la cabeza de Nezuko. Ella, al sentir eso, no pudo evitar recordar cómo Madara ponía su mano en su cabeza, hasta que se escuchó la voz de aquel cuervo. Tanjiro Kamado se le solicita para una nueva misión. Hay un demonio hacia el norte, justo en la ciudad. Tanjiro dio un gran suspiro al escuchar otra misión. El resto pasó como en el canon, donde Tanjiro se despide de aquel joven, mientras Madara desde un tejado miraba a Tanjiro marcharse. Será mejor irme a quitar toda esta sangre de encima, espero encontrarme a alguien que me dé un buen baile. Mientras tanto, en ese amanecer, los pilares estaban en su cuartel, frente al jefe, discutiendo sobre lo de la montaña, hasta que la puerta de la habitación en donde estaban fue abierta de un golpe. Todos se quedaron en silencio, mientras miraban a un cazador agitado. Perdonen esta interrupción, pero nos acaba de llegar un informe de una masacre en un bosque a unos kilómetros de aquí. Al parecer saben quién fue el responsable. Pero Kyojuro habló. Nosotros nos encargamos de eliminar demonios, no de estar investigando quién hizo una masacre. El cazador nervioso habló. Sobre eso, el informe dice que la información fue sacada de un demonio, el cual fue atrapado por unos cuantos de nuestros miembros. Todos, al escuchar eso, se levantaron de donde estaban. Entonces ya nos queremos. Tienes nuestra atención. 10 horas más tarde, se miraba la ciudad y sobre los tejados se miraba a Madara. Veremos que nos encontramos en este sitio. Fin capítulo 2.